Le decía entonces, una función es inyectiva, se dice así o se dice 1, 1, cuando no hay dos objetos que lleguen a la misma imagen. No hay dos preimágenes repetidas en ese sentido. ¿Ya? Ujú. Y la definición es que tomo dos elementos, tienen que estar en el dominio de la función, si no, no puedo evaluarlos en f. ¿Ya? Eso es importante, tienen que estar en el dominio. Y la hipótesis es que f de u es igual a f de b. ¿Ya? O sea, tomé dos elementos tales que sus imágenes son iguales. Aquí como que suena un poco contradictorio al hecho de decir esto de acá, que no hay imágenes repetidas. ¿Ya? Pero no, la idea es que si es que ocurre que dos tipos tienen la misma imagen, la única opción posible es que los dos tipos sean el mismo. Ya. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Por eso se supone, cuando empieza a demostrar inyectividad, se supone que f de u es igual a f de b. Porque, fíjese, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si supongo, eh, si f de u es distinto a f de b? ¿Qué ocurre si eso es lo que ocurre? Si eso es lo que pasa. Bueno, tendría este caso, cualquiera de estas dos. Mi Ya. antecedente sería falso. Y si mi antecedente es falso, da lo mismo si u es igual a b o u es distinto de b. En cualquiera de estos, la proposición es verdadera. Por eso no Verdadero. tiene sentido pensar en otra cosa que no sea f de u igual a f de b. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, eh, cuando parte de de esta hipótesis, tiene que, de alguna manera, llegar a que U es igual con B. Si esto no ocurre, estaría en este caso de verdadero implica falso. Y eso sería falso, por lo tanto la función no sería inyectiva. Ya. Ahora, una forma de mostrar que una función no es inyectiva es encontrar si f no es inyectiva, se puede encontrar una pareja U y B tal que f de u sea igual con f de b, pero u sea distinto de b. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. la clásica x cuadrado. X cuadrado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque a medida que va cambiando el valor de X, también cambia el de la función. Bueno, pero eso pasa en general en casi todas las funciones que no son constantes. ¿Ya? La razón es Ujú. otra. Y aquí hay dos formas de explicarlo. La primera, mediante la propia definición, esta de acá. Esta de acá. Esta es la definición de inyectividad, ¿ya? Ujú. Mediante la definición de inyectividad, yo digo sean U y B en el dominio de F, tal que F de U sea igual a F de B, ¿ya? ¿Qué significa Ujú. esto? Esto estoy suponiendo que es verdad. Esto significa que U al cuadrado es igual a B cuadrado, ¿cierto? Ya. Sí. ¿Cómo desarmo, cómo quito los cuadrados de ahí? Con la raíz. Con la raíz. Entonces aplico raíz cuadrada. Si aplico raíz cuadrada, ¿qué obtengo? U igual a V. No. Valor absoluto de U igual a valor Ah, absoluto eso. de B, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y esto implica que U puede ser igual a B o U puede ser igual a menos B. Entonces,
no hay certeza de que este sea el único caso, porque puede pasar otra cosa, ¿ya? Ya. Entonces, cuando esto me da una idea. ¿Qué idea? Tomar dos números que cumplan esta condición y ver qué pasa con las imágenes, ¿ya? Mire, escribamos. Ya creo que ya entendí. Tomemos esos dos números, sean u igual a 2 y b Ya. igual a menos u, que Menos, sería menos 2. menos 2. ¿Cuánto vale f de u? Sería 4. O 4, sea, 2 muy al bien. cuadrado. Sí, 2 al cuadrado ya. Sí. ¿Y cuánto vale f de b? Sería También menos vale 2 al 4. cuadrado. Sí. También me da 4. O sea, f de u es igual a f de b. Pero, aquí vamos a escribirlo con rojo, el pero, y grande, changos. Pero u es distinto de b. ¿Ya? Eso significa que p implica q es falso. ¿Ya? O sea, Ya. f no es inyectiva. ¿Cacho? Sí. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. ¿Ya? Ahora, Ya, sí, sí. otra forma de ver este mismo problema, que f no sea inyectiva, es recordando cuál era nuestra función f. Nuestra función f era x cuadrado. Ujú. ¿Sí? Y aquí tenemos la opción de ver gráficamente que cuando usted traza una recta horizontal, esta recta corta en dos partes a mi función. ¿Sí? Esta recta Ujú. horizontal se encuentra en algún nivel aquí, por ejemplo, un nivel K, ¿ya? Que en nuestro caso anterior fue una altura, una I, es decir, esa, ¿ya? Ujú. Fue un 4. Entonces, el K es 4. Y nos preguntamos aquí, o estos puntos de intersección, estos puntos azules de intersección, son aquellos que dan imágenes igual a 4, ¿ya? ¿Quién Ujú. da imagen igual a 4? El 2 El menos 2 y el 2. y el menos 2. Eso quiere decir que como cortó en dos puntos, hay dos preimágenes del 4, Ya, ok. ¿ya? Sí, No garantiza esto. No garantiza ya, de que U sea igual a B. ya. ¿Se entiende? Sí. Ya. Mira, otra vez. Otro ejemplo. Sin expresión algebraica. Pensemos en una función así. ¿Es inyectivo? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ¿Por qué no? no sé. ¿Por qué no? A ver, no, no, yo creo, ay, no sé. A ver, o sea, yo creo que sí, al final, no sé. Ay, no sé, profe. ¿Sí? Me- ¿No? No sé, no tengo idea. Bueno, No, no tengo fácil, idea. po. Fácil. Trazamos una recta, ¿de qué color le hicimos? Verde. Trazamos una recta horizontal, ¿ya? Paralela al eje X. Entonces va a pasar por Entonces, aquí. según yo, no. No, bueno, claramente no. ¿Por qué? Mm, Porque toca aquí, porque toca acá, Tocan el porque otro, toca sí. acá. Entonces, si este nivel fuese, por ejemplo, un valor K, tendría un valor alfa aquí, un valor beta acá Beta, y un valor gamma aquí. ¿Y qué va a pasar ya. con todos esos? ¿Cuánto vale f de alfa? Eh, K, K, llega a esta altura, K. ¿Cuánto ujú, vale f de beta? K también. K también. Y para más remate, f de gamma También vale K. también vale K. ¿Y qué significa todo esto? Bueno,
un gran pero, alfa no es beta. O sea, yo puedo tomar dos imágenes iguales, pero sus preimágenes son distintas. Eso no es inyectivo. Ya, ok. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ujú. Ya. ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ahí sí. Lo de la epiyectividad y la sobreyectividad, que eso era como lo que no me había quedado claro. Ya. Epiyectividad. ¿Cómo se define la epiyectividad? ¿Cuánto una función es epiyectiva? Dice cuando el recorrido de f se corresponde con el conjunto de llegada. O sea, el dominio se corresponde con el recorrido, ¿o no? No. Dominios por un lado y recorridos por el otro. Ah, A ver, de nuevo, diagrama de papitas. Tengo aquí mi función f, tengo aquí mi conjunto A, mi conjunto B. Asumimos que f va de A en B, donde A es el dominio de la función. ¿Sí? ujú. Sí, B es el conjunto de llegada. ¿Sí? sí. Aquí en el conjunto de llegada tengo elementos, ¿cierto? Y aquí también, ¿sí? Pero de este conjunto de llegada, solamente una parte es alcanzada. Ya. ¿Ya? Entonces todos estos van a parar aquí adentro. Puedo tener imágenes repetidas, da lo mismo. Lo que no puedo tener son imágenes dobles. ¿Ya? Entonces quedan aquí unos elementos fuera. ¿Ya? A Ujú. este conjunto verde se le llama recorrido de la función. Entonces, aquí, si el recorrido, es decir, lo verde, es igual al conjunto de llegada, significa que aquí no hay tipos, ¿cierto? Ya. O sea, Ujú. todo esto no existe. Oh, chicos. Ahí. Eh, queda así. Entonces, fíjese que mi conjunto de llegada es igual al recorrido. ¿Ya? Que sea epiyectiva significa que no sobran Ok, ok. Ya. elementos en B o en el conjunto de llegada. ¿Ya? Ya. Ahora, si una función, si f la defino desde A, que es el dominio, ¿cierto? Sí. Y la defino sobre su recorrido, ahí siempre f es sobreyectiva. Ya. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el conjunto de llegada es igual al recorrido. ¿Ya? Está definida así. Ujú. Ya. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, supongamos la función f de A, que es un subconjunto de los números reales, a los reales y la defino como la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Ujú. Ya. Sabemos que es inyectiva. ¿Sí? La Sí. pregunta es, ¿será epiyectiva? Epiyectiva o sobreyectiva es lo mismo, ¿ya? Ya es lo mismo. Ya, Es ya, lo ya. mismo, Ok. sí. Ya. Epiyectiva y sobreyectiva son iguales. Ya. Ya, ¿será epiyectiva? Entonces, lo que hacemos es calcular el recorrido. El recorrido de f es el conjunto, ¿se acuerda de la definición de recorrido? Sí. No, la verdad que no. No, ya, son todos No. los i en el conjunto de llegada, en este caso, que son R,
que ellos, tales que ellos son imágenes de algún elemento del dominio. ¿Sí? Ya, ok. Esto es importante. El recorrido es un subconjunto del conjunto de llegada. ¿Ya? Ya. Y está formado por todos los elementos, tal que para ese elemento existe alguien que satisface esta igualdad. Ya, ¿Ya? ok. Entonces, lo que dice primero, antes de calcular el recorrido, dice, bueno, determine quién es A. A es el dominio de la función. Ya. Entonces, primero hay que calcular el dominio de la función. El dominio de la función, los reales positivos, Sí, con el 0. Eso lo sabemos, ¿cierto? sí. Ujú. Ya, entonces, mi función f va de los reales positivos con el 0 a un conjunto B, que es un subconjunto de los números reales. Este B Sí. lo vamos a pensar como el recorrido de la función. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a calcular B. B es el recorrido de la función, es decir, son todos los i en R para los cuales existe un x en A, pero ese A es R más con el 0, tal que f de x, raíz de x, da igual con i. Entonces, cuando yo calculo el recorrido, voy estableciendo las condiciones de i. ¿Qué condición tiene i? Bueno, tomo esta igualdad. Raíz de x es igual a i. Sí. De aquí, Ya. lo primero que tengo que hacer es observar que estas dos cosas efectivamente son iguales. Ujú. ¿Sí? Y como el x o el raíz de x es un número real mayor o igual a 0, Ujú. esa condición se le traspasa al i. A la I. Entonces el i también tiene que ser mayor o igual a 0. Tenemos Ya, entonces una perfecto. primera condición. El i tiene que ser mayor o igual a 0. Ya. ¿Ya? Y luego despejamos x. Con la raíz cuadrada. O sea, con el elevando al cuadrado. Sí, sí, Que haría que X va a ser igual a Y al cuadrado. y cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, nuevamente, ahora como tengo el x despejado, en esta línea me pregunto qué condiciones cumple el x. Y me estoy refiriendo a el dominio de f. ¿Dónde vive el x? En los reales positivos. Exactamente, sí, en los reales positivos. El x Sí. vive ahí, ahí. ¿Ya? Entonces, si el x es un número real positivo y esta expresión es igual que el x, todas las condiciones que tiene el x se le traspasan al y. Ya. ¿Ya? Entonces, Ujú. si el x es un número real mayor o igual a 0, entonces el i cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto me establece otras condiciones para el i. ¿Sí? Sí. Otra condición para el i. Ya. Ahora la pregunta es, ¿qué números i reales cumplen esa igualdad, esa desigualdad? No. Sí, del cero hasta el No, para infinito todo, no, para positivo. todo, para todo, para todo. Ah. ¿Por qué? Esta, solo esta. Solo esta desigualdad la cumplen todos los números reales. Ah, ya. Todos los números reales elevado a 2 son mayores o iguales que 0. Ujú. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces, esta es mi nueva condición. Ujú. ¿Ya? Veamos. Resumen. Tengo primera condición.
Aquí. Ah, ¿qué hice? Ya. Opa. Y aquí. Aquí. Segunda condición. Ujú. ¿Hay más condiciones? De i cuadrado mayor a 0. No, pero de esa Pero esa es lo mismo. Ah, salió de acá. no, estaban esas dos, sí. Sí, entonces tengo esa condición y tengo esa condición. Ahora, intersecto todas las condiciones de i. ¿Ya? ¿Y cuáles Ujú, son todas las condiciones? Que el i sea un número mayor o igual a 0 ujú. y que el i sea cualquier número real. Y esto implica que el i tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, el recorrido de la función eran todos los i que es En R. en R, tal que existía un x en R más con la suma, en donde el f de x sea igual con i, y esto Ujú. me da R más con la suma de aquí. Ya. ¿Ya? Tengo el recorrido. Ujú. Uf. Ahora, si defino mi función de los reales positivos con el 0, fíjese, aquí, Sí. ¿sí? Y calculé Ujú. el b, que es el recorrido, y la defino sobre el recorrido, f es epiyectiva o sobreyectiva. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Ujú. Porque aquí están todas las imágenes, aquí no sobran elementos. Ya. ¿Está claro? Si fuera, por ejemplo, los reales, excepto, no sé, por el 2, ahí ya no pasaría a ser epiyectiva. Si fueran los reales excepto el 2, ¿a dónde? Acá. Ya, sí, ahí mismo. Eh, O sigue siendo igual. a ver, si fuese así, con todos los reales, no, todos los reales, excepto el 2, Ujú. con la misma función, O sea, si es que fuera con la misma función, pero no. es que aquí habría un problema eh, porque habría que ver qué pasa con este 2, ¿ya? Ujú. Porque aquí, por ejemplo, si tomo el 4 es un número de acá, ¿cierto? ¿Cuál sería la Ujú, imagen de sí. 4? Sería la raíz de 4, Ujú, que es 2. 2, pero O no, sea, no puede ser 2 porque se lo saqué. Entonces acá estaría pasando esto, mira, estaría pasando que tengo todos los reales positivos con el 0 ujú, y acá tengo todos los reales excepto el 2, ujú. ¿sí? El 2 estaría Sobraría uno. aquí, el 2 estaría ahí. Entonces, si yo tomo el 4, acá la imagen de esta función caería fuera del conjunto. Ya. Y eso no puede pasar, porque Ujú, significaría que el 4 no tiene imagen. Y para que sea función, yo necesito que todo esto de aquí tengan imagen dentro del ujú. conjunto de llegada, no Ya. fuera. ¿Ya? ¿Ya? Ujú, sí. ¿Qué podría hacer para que no sea epiyectiva? Pensarla así. O mira, peor, pensarla así. Así. Ya. Ya, ok. ¿Sí? Porque Ujú, aquí este intervalo contiene, ¿sí? Lo voy a escribir para el otro lado, el sí. signo, contiene a los reales positivos con el 0, ¿cierto? Sí. Los reales positivos con el 0, tengo el 0 aquí, son de ahí para allá. Pero no ¿Sí? cuenta al menos uno. Pero
Este intervalito negro me dice es de aquí, desde el -1 para allá. Adelante. ¿Sí? Todos estos Sí. tipos nunca van a ser alcanzados por esta función. O sea, hay elementos que no son preimágenes de nadie. Ya. Nadie. No, nadie. De nadie. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí no es epiyectiva o sobreyectiva, como quieras. Porque te sobran acá. No tienen que sobrar aquí para que sea epiyectiva. Ok, ya. ¿Está claro? Sí. Un 7. Ojalá. No, un 7 para mí como profe. Expliqué Oh, muy bien. rayos. Ya. Gracias, profe, se pasó. ¿Algo más? No, solo eso. Ya, chao. No, Ándate. go away. A ver, hay alguien que está hablando por el chat. Profe, yo tengo una duda. Por su gráfica. Ajá, pero Ignacia, eso fue hace rato, ¿cierto? Ignacia, Sí. tenés que abrir el micrófono. Ya, Profe. diga. Ya, si tengo una función par, por Perdón, ejemplo el x cuadrado. ¿quién es usted? Ah, Dígame su nombre. Camila. Ya, Camila. ¿Cuál es Ya. tu pregunta? Ya, si tengo una función par, por ejemplo el x cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Ya, y tengo que restringir el dominio para que la función sea inyectiva, ¿no es cierto? Lo puedo hacer ¿Sí? solo por la gráfica, viendo que es del 0 al más infinito o del 0 al menos infinito. Solo por la gráfica y sin la forma algebraica. Esa es mi duda. Yo lo aceptaría, pero ¿sabe hacer lo otro? Sí, sí, igual he soltado la mano con eso, Ya, porque estaba más acostumbrada a hacerlo con gráfica y se ya corta en dos, entonces si es par, por simetría la separo, pero claro, claro. Claro, pues porque, a ver, esta ya la teníamos dibujada. Aquí, claro, teníamos, si tomamos de aquí para allá, tenemos una sí, función, una restricción, ¿cierto? F sí, restringida a los reales positivos con el 0, que es ujú, inyectiva. ¿Sí? sí, Pero si la restringimos para el otro lado también, pues, ujú, con los negativos del 0, también es inyectiva. ujú, ¿Sí? sí, ujú. Sí, sí. De hecho, separar la parábola en dos desde el vértice hace estas dos restricciones inyectivas. Estaría bien, Ya. ¿ya? Esa era mi duda, si tenía que hacerlo algebraicamente también, porque x cuadrado igual es como una función fácil de dibujar. Entonces, por eso. Sí, po. No, el asunto es cuando no son fáciles de dibujar, de hecho, cuando ni siquiera sabemos cuál es el dibujo que tienen. Ya, ya. Esa era mi duda. Ahí es lo algebraico, Ya. ¿ya? Ujú. Ya. Profesor, Sí. ¿Quién es usted? es que- Ignacia. Hola, Ignacia, ya. Hola, es que yo tengo una pregunta parecida a la de ella, pero cuando es una función general, no cuando es x cuadrado. De hecho, tenía un ejercicio que no lo he hecho, pero no sé cómo mostrárselo. Es que está en el libro de los propuestos. Se lo mandé al profesor Enzo y me dijo que me recomendaba hacerlo para saber el tema de la inyectividad en una función general. Ya. ¿Y lo podríamos hacer? Eh, Esos son más caros. Ah. Ah, Pero ¿cuál? Y no sé cuál es, po. A ver, espérese, es que no le puedo mostrar mi pantalla, ¿o no? Que lo tengo a la mano. Eh, Ah, le puedo mandar una foto por el chat, ¿no? sí, pero mejor no. Ah, ya, bueno, entonces no. Sí, a ver, comparta su pantalla. Vamos a dejar de compartir aquí. Ya. Y voy a... Ya, Ahora sí. ¿Me habilito? ahora sí. Así. Aquí. Oh, ahí. Aquí. Oye, yo estoy Este. perdón, yo estoy grabando esto y ¿le molestaría si lo subo después? No. No. ¿No? Ya. No.
Es este. El 7. El 7. Ya. A ver. Lo voy a escribir, ¿ya? Sí. Ya. ¿Le dejo de compartir ahora? ¿Sí? Ujú. Listo. Ya, ahí está entonces. Tenemos la función h definida así como está. Hay que encontrar el dominio máximo, saber si es que es biyectiva y si no, restringirla para que sea biyectiva y una vez siendo biyectiva, encontrar la inversa. Ojo que no puede encontrar la inversa si la función no es biyectiva, ¿cierto? En ese momento usted dice sí. Ya. Sí, lo siento. Ok. Ya. No sé cómo se hace. ¿Qué haría usted? Sacando el dominio de la función primero. Ya, eh, primero domino la función. El dominio de la función son todos los x en R, tal que la función 2 elevado a x menos 4 es un número real positivo 0 porque tiene que estar en el conjunto en donde, a donde van a parar las imágenes, ¿cierto? sí. Ya. Bueno, veamos, hay que ver las restricciones. ¿Esta cosa tiene restricciones? Sí, una. Uno. Sí, efectivamente. Las restricciones que tiene son que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0, para que esté definida, para que sea un número real. Esto significa que 2 elevado a x tiene que ser mayor o igual que 4, y como la función 2 elevado a x es algo creciente, yo puedo, o sea, aplicar exponencial, o sea, el logaritmo en base 2, o reescribir este 4 como 2 elevado a 2, ¿cierto? Y me va a quedar que x es mayor o igual que 2. Ujú. Y es la única restricción. ¿Por qué? Porque si aseguro que x es mayor o igual que 2, la expresión esta va a ser un número real y por ser raíz va a ser un número real positivo o 0. ¿Ya? Ya. Entonces el dominio de mi función h es del todo al infinito. ¿Sí? Sí. Estamos listos. Ujú. Segundo, ¿El recorrido? ¿para qué? No lo sé. Ya. Para saber si es biyectiva. Ah, pero ¿para qué el recorrido? Para eso, po, para saber si es biyectiva. Mm, O no sea, no tengo- de esa forma, pero yo lo sacaría por si acaso. Ya, mire, ¿qué acabamos de hacer? Aquí calculamos el... No, aquí no. No, más. Aquí.
calculamos el recorrido para que al definir la función hacia el recorrido sea epiyectiva o sobreyectiva. Entonces sí, efectivamente hay que calcular el recorrido, pero no para la biyectividad, sino que para la epiyectividad. Ah, eso. ¿Ya? Me confunde. Pero sí entendía la idea. Ya, sí, me imagino que sí. Entonces calculamos el recorrido. Recorrido de H. El recorrido de H son todos los X en el conjunto de llegada. En R más... No, espérese. Sí, con el 0. Sí, no, pero es que voy a usar otra letra. I. Ah, ¿Ya? Ay, cosita, cosita. Son todos los I. Tal que existe un X en el dominio. En el intervalo 2 al infinito, tal que f de x, no, por Dios, por Dios. Esto es solo, errores técnicos. sí. H de x es igual a y. La función se llama h, no se llama f, por eso. Entonces yo le decía, para calcular el recorrido, tengo que tomar esta ecuación. Tomo la ecuación y me queda raíz de 2 elevado a x menos 4 tiene que ser igual a y. Y empezamos a ver las condiciones para el y. De aquí, el y, porque está igualado a esta raíz, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Primera condición, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, quiero sacar el x, quiero despejar el x. Entonces, elevo al cuadrado. Cuando ya estoy seguro de que el y es mayor que 0, puedo llegar y elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado me queda 2 elevado a x menos 4 igual a y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, 2 elevado a x es igual a y cuadrado más 4. ¿Sí? Sí. Y aquí que tengo que sacar el x. Tengo que aplicar logaritmo en base 2. ¿Sí? Sí. Entonces queda. Ya lo voy a escribir todo ya, para que no nos saltemos pasos. Así. Y de aquí, por propiedad de los logaritmos, esto queda x por 1, ¿cierto? Porque este logaritmo es igual a 1 Sí. y ya. Ahora, estamos diciendo que aquí tenemos otra condición. Esto de acá está dentro del argumento del logaritmo, por lo tanto tendríamos que condicionar que el y cuadrado más 4 sea un número mayor estricto que 0. Sí. Pero esto es equivalente a decir que y cuadrado es mayor que menos 4 y eso se cumple para todo y. ¿Cierto? Sí. Segunda condición, que no es condición finalmente. Ya, nuevamente. Como tengo el x igualado a esa expresión, todas las condiciones que tiene el x se le traspasan a lo que queda al otro lado. Entonces, como el x es un número mayor o igual que 2, el logaritmo en base 2 de y cuadrado más 4
tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Cierto? Sí. Ah, ya. Y aquí, bueno, hay que recordar que como la base del logaritmo es mayor, no, mayor nomás, mayor que 1, esta función es creciente, Ujú. ¿cierto? Y si es Sí. creciente, cuando aplico la exponencial, no, aplico la función 2 elevado a x, la desigualdad no va a cambiar. Entonces va a quedar, al aplicar la función 2 elevado a x, queda y al cuadrado más 4 mayor o igual que 2 al cuadrado. ¿Entendió eso? ¿Por qué no hay 2x ahí, al lado derecho? Porque no hay... Sí, Ah, ¿por qué no hay 2x? ya. Vamos a ver de nuevo. Aquí Ujú. yo voy a aplicar la función 2 elevado a algo. ¿Ya? Y Ujú. eso va a significar escribir 2 elevado a todo eso. Ah, ¿Sí? sí, y ahora sí 2 capté la idea. elevado a 2. En 2. donde esta cosita de aquí es eso. Y este de aquí es ese. ¿Ya? Y ahora sí. Aplico la función 2 elevado a algo, que es 2 elevado a x. ¿Ya? Ahora, por definición o por composición, fíjese que aquí tengo la función, eh, 2 elevado a x compuesta con logaritmo en base 2, que me da la identidad. ¿Sí? Sí. Entonces queda solamente lo de adentro, queda y cuadrado más 4. Y al otro lado me queda 4. Listo. Y de aquí Ujú. se van estos 4 y queda y cuadrado mayor o igual que 0. Y esto se cumple para todo y en R. Tercera condición. ¿Sí? Sí. Entonces aquí tenemos la segunda condición. Y aquí teníamos la primera condición. ¿Ya? De estas tres, sobrevive Sí. todo. Y mayor que 0 en todas. Ujú. Por lo tanto, el recorrido de mi función h es los reales positivos con el 0. ¿Ya? Ya. Hasta aquí Vamos bien. vamos súper. Hasta aquí la h está definida desde su dominio. ¿Cuál es el dominio? Del 2 al infinito. Hacia los reales positivos con el 0. Toma el x y lo lleva en raíz de 2 elevado a x menos 4. ¿Ya? Sí, voy bien. Uy, no hemos hecho nada, ni nada de la vez. Ya, hay que ver si es que es inyectiva. Mm, ¿Es inyectiva? eh, ¿Cómo probamos que sea sí, inyectiva? con la... no, o sea, como, no una fórmula, pero existe como una proposición, Definición. poniendo, Ya. igualando con eso, definición. Sean U y B en el dominio de H, tal que H de U sea igual a H de B. ¿Ya? Esto significa que 2 elevado a U menos 4 en raíz es igual a raíz de 2 elevado a B menos 4. ¿Sí? Aquí Sí, elevamos al cuadrado y queda 2 elevado a U menos 4 igual a 2 elevado a B menos 4. Sumamos 4 a ambos lados y queda 2 elevado a U
igual a 2 elevado a b. Y aquí aplico la función logaritmo en base 2 y me queda u igual a b porque la función logaritmo es inyectiva. Listo. Sí. Por tanto, h es inyectiva. ¿Sí? Sí. Ahora, h es sobreyectiva. Y aquí quiero que me responda Nancy. Sabía que eso se venía. A ver, Mira, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Yen. Ujú. Sí, es sobreyectiva. a ver por qué. Porque está ocupando todos los números del conjunto desde el 2 al infinito. No, la sobreyectividad se ve en el otro lado, se ve aquí, ¿Y al otro lado? al otro Ah. lado. La sobreyectividad se ve en el conjunto de llegada. ¿Ya? Si el conjunto de llegada es igual al recorrido, la función es epiyectiva. Mira, Ah, entonces, a ver. ¿ya? El Ya, recorrido sí, de sí, h sí. es r más con la suma. O sea, Sí. r, R, los reales los positivos con el reales cero. positivos con el 0, sí. Y está definida así, pues, hasta los reales positivos Sí, con el cero. hasta los reales positivos con el 0, entonces sí puede sobreyectiva. Entonces sí. ¿Es sobreyectiva? Sí. Sí, pues está definida sobre su recorrido. ¿Ya? Ujú. Listo. Entonces, ¿ah? Entonces, h es 1, 1, es sobre, h es biyectiva, hay que agregarlo. Ah, ya Sí. entendí. Ahora entendí todo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Ah, ya, vale. Epi, eso es Ah, lo bueno, mismo. eso. Y epi sobre lo mismo, ya. Ok. ¿Ya? Entonces, Ya. epiyectiva. Veamos qué otra cosa teníamos aquí en la mente. Tenemos biyectividad. Si no, restringir. No, no tenemos que restringir porque ya lo es. Ahora falta encontrar la inversa. Pero la inversa sale gratis cuando calculamos el recorrido. De aquí. En esta línea. ¿Ya? Cuando despejamos la X en el cálculo del recorrido, esta expresión que queda acá El es la expresión de la inversa. del h-1. Sí. Entonces, la inversa de h es h a la menos 1 de i, pongámoslo, logaritmo en base 2 de i cuadrado Cuadrado menos o más 4, más 4. era más 4, sí. ¿Sí? Ya, pues, ¿y cómo está definida entonces esta h de la menos 1? Está, mire, si la h empieza en el... Si empieza aquí, Sí. en el 2 al infinito, y Ah, entonces termina ahí, pues. claro, termina ahí. Entonces se dan vueltas, dominio y recorrido se dan vueltas. Se va desde Entonces, los reales positivos, incluido el 0, hasta el 2 al infinito. infinito. Y puedo poner aquí igual la misma variable x, da lo mismo. Pero si no, no se confunda y ponga i. Ujú. Y lo lleva al logaritmo en base 2 de i cuadrado más 4. ¿Ya? Ahora, aquí viene una cosa mágica. Mire. Tenemos raíz de 2 elevado a x menos 4. Y tenemos por otro lado logaritmo en base 2 de i cuadrado más 4. ¿Cierto? Vamos a hacer la compuesta entre estas dos. ¿Ya? Esta es h y a esta llamémosle g.
H o G. Sí, y vamos a calcular cuánto es H compuesto con G de X. Esto es H de G de X. Ujú. Esto es H de el logaritmo en base 2 de I Ok. cuadrado más 4, ¿cierto? Y Sí. esto, lo que hace la H es poner... Se me borra esta cosa. Ya. Lo que hace la H es el X lo pone como exponente del 2. Ya, entonces, todo esto va a ser exponente del 2. Ya. ¿Ya? Entonces va a ser 2 elevado a logaritmo en base 2 de I cuadrado más 4, ¿cierto? Sí. Menos 4, y todo esto en La una raíz. gran raíz. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, Sí, sí, gracias. sí, entendí. Gracias por el apoyo. Ya, y esto es igual. Ahora, ruegue para que sea igual a X o a igual a Y. Veamos. Ah, bueno, esto es X. Entonces, esto es X aquí. Aquí tengo, mire, fíjese, la función exponencial en base 2 y logaritmo en base 2, que ellas dos son una inversa de la otra, se matan mutuamente. Ya. Entonces, esto va a quedar solamente en la parte del argumento. Entonces va a ser la Ujú. raíz de X cuadrado Cuadrado. más 4. Y después viene ese, menos 4 en raíz. Ujú. Y esto queda como raíz de X cuadrado más 0. Más 0. ¿Y cuánto es la raíz de X cuadrado? ¿El X. módulo de X? Ah, X. Módulo de X, sí, muy bien, módulo de X. Pero Ah, el X es un número que vivía ¿dónde? en los... Este X de aquí. Este X de aquí se evalúa en G. Se evalúa aquí. Por lo tanto, está en el dominio de esta función. Está aquí. ¿Sí? En los reales positivos con el Los 0. reales positivos con el 0. Entonces, X pertenece a los reales positivos con el 0. Y si ocurre esto, el valor absoluto de X, si el X es un real positivo 0, es X. Ah, entonces, la compuesta de H con G en X me dio X. X. ¿Sí? Y eso Ujú. ocurre cuando H y G son inversas. Ujú. ¿Ya? Una de la otra. Listo. ¿Entendió? Yo sí. Yo Ya, también. Yo también. ¿Estamos? Sí. Ya. Muy bien. Estamos en la hora también. Parece que sí. Son las 6 ya. Sí, son las 6. Ya. Sí, aquí también es complicado con el tema de los niños. Nancy, así que yo lo entiendo. Sí, por lo menos acá arriba mi pololo lo está entreteniendo arriba, así que voy a estar más tranquila. Sí, pues. ¿Cuántos años tiene la suya? ¿O él? 4. Va a cumplir 4. 4 Ah, verdad, en 2 4. semanas más. Oh. No, mentira. La próxima semana cumple 4. Sí, aquí el más chico tiene 1. Sanchito. Un ratón. Ya, chicas. No Ya, sé si profe. hay Gracias, profe. chicas. Ya. Espero que Profe, hayan... acuérdese de lo mío. ¿Ah? Acuérdese de lo mío. Sí, pues sí, es que se me había quedado rezagado. Voy a